Seguimos con la explicación de la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica en esta primera sesión de el creemos, ¿no? La primera parte, como lo hemos dicho, la profesión de la fe. Tiene 2 sesiones, estamos estudiando en estos momentos la sesión 1, la primera sesión, creemos. Habíamos comenzado el inicio de la explicación del credo hablando de que el hombre tiene deseo de Dios. El hombre ha sido creado por naturaleza con un deseo innato de felicidad, de infinitud, detrás del cual está el deseo de Dios, el hambre y la sed de Dios. La religiosidad que todos profesamos no es algo sobreañadido, ¿no? Desde una determinada educación que hemos recibido. Es verdad que la educación que nos han dado desde niños influye mucho, pero no es que el deseo de Dios haya sido introducido en nuestra vida por la educación que hemos recibido, sino que la educación lo que ha hecho ha sido encauzar ese deseo de Dios, pues por una religión que nos ha descubierto el rostro de Dios que se nos revela. El deseo de Dios, ¿no? el hambre de Dios está inscrito en nuestra naturaleza. El hombre es un ser religioso por naturaleza, por eso partimos de esta primicia. El hombre es un ser religioso por naturaleza. Y aquí se desprende que entendamos que todo hombre necesita de Dios para ser feliz. No se trata de una determinada sensibilidad, ¿no? Que satisface a unos. Sin embargo, pues otra parte de la población pues no siente esa tendencia hacia ello, ¿no? En este capítulo vamos a ir desarrollando con el catecismo qué es lo que significa este deseo de Dios. El número 30 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: se alegra el corazón con los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto, y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Fijémonos, queridos amigos, cómo este número 30 del Catecismo pues es bastante profundo, ¿no? Después de haber expuesto esa tesis que antes comentamos, ¿no? Donde se introduce con este texto el Salmo 105. Se alegra el corazón de los que buscan a Dios. Hemos sido creados para buscar a Dios. Tenemos esa tendencia innata a Él y no nos podemos desprender de eso. Creemos que cuando ejercemos esa búsqueda, cuando nos ponemos en ese camino de búsqueda, cuando lo estamos poniendo en práctica, cuando el hombre vive como el ser religioso que es, pues alégrese, sea feliz, porque está buscando en su vida lo principal, aquello para lo cual ha sido creado. Nunca se vaya a poner una persona triste porque está en un encuentro, en una búsqueda que algunas veces es difícil, es tediosa, es lenta. Recuerde, siempre ante este camino de búsqueda a Dios, recuerda que estás haciendo lo más importante, lo principal. Quienes buscan la verdad buscan a Dios, aunque no lo sepan, ¿no? Aunque no lo sepan, y sean benditos, sean bienaventurados, sean felices por hacer esto. El hombre es un buscador, y el que busca, dichoso sea. Lo peor que le puede ocurrir a un hombre, queridos amigos, es que pierda ese instinto de búsqueda. Eso puede ocurrir muchas veces entre nosotros. En esta sociedad materialista puede ser que nos engañe de tal manera, que nos someta de tal manera, que nos esclavice de tal manera, que nos llena de apegos, ¿no? De apegos, solamente con el deseo de que no busquemos a Dios. Estamos apegados a todo para poder alejarnos de la búsqueda. El Salmo 105 que hemos pronunciado quiere que los que buscan a Dios sean felices por ello. Es verdad que no les va a encontrar o que no vamos a encontrar a Dios plenamente en esta vida,
pero vamos a ir teniendo encuentros cada vez mejores con Él, ¿no? Hasta que lleguemos al cielo, que es nuestra meta final. Para la vida eterna hemos sido creados y nos va a quedar la satisfacción de haber buscado a Dios todo el tiempo, y en esa búsqueda lo vamos a encontrar. El deseo, ese deseo va a ser satisfecho también en esta vida, pero parcialmente, totalmente en el cielo. Pero bendito sea Dios, bendito seas también tú, bienaventurado seas también tú, porque estás buscando. Recuerda esto siempre: la vida es para buscar a Dios, la muerte es para encontrarle, y la eternidad es para poseerle. La vida es para buscarle, y nuestro encuentro es proporcional a la búsqueda. Y lo que es una auténtica paradoja en nuestra vida es que pasamos la vida, pasamos nuestros días olvidados de aquel con el cual vamos a compartir la eternidad, ¿no? Esta fuerza de la perspectiva de búsqueda de su rostro, como que algunas veces se nos va quedando un poco atrás, olvidándonos que ese que no buscamos hoy será con el cual estamos llamados a pasar el resto de la eternidad. Hemos sido creados por Él y para Él, ¿sí? Solo que el que busca, el que lucha, el que se cuestiona, el que se arriesga en esa búsqueda, va a encontrar la felicidad. Terminaría comentando este versículo del Salmo 105, diciendo que el que busca, de alguna manera ya ha encontrado. Porque si no hubiera encontrado, no tendría ese afán de búsqueda. Eso es lo que decía nuestro querido amigo Pascal: no me habrías buscado si no me hubieras encontrado ya. Es decir, algo habrás encontrado, Señor, porque si no hubieras encontrado, pues nada, por ninguna manera me buscarías. Has percibido algo, has percibido algo en mí, he percibido yo también algo en Él, que Dios es grande, que Dios es bueno, y aunque me falta mucho, todavía eso poco que he podido percibir ya es un deseo grande y un encuentro grande en este camino de búsqueda. Has saboreado o hemos saboreado un poquito esta grandeza de Dios, y entonces por ese saborear ya me siento cada vez más atraído hacia Él. También decía San Agustín, ¿no? Busquemos como buscan los que aún no han encontrado. Hallemos como encuentran los que aún no han escudriñado. Pues cuando se ha hallado algo, es cuando se comienza a buscar. Cuando has hallado algo, es en realidad cuando uno empieza a buscar con más gusto, con verdadera determinación. Aquí hay algo grande, y yo no lo había visto, yo no lo había encontrado. Había estado distraído por muchas cosas y me había olvidado de esto que había encontrado. Por eso continúa el catecismo en este número 30 diciendo: si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Vamos a suponer que aunque hemos sido creados para Dios, nos vemos engañados por el pecado de nuestra vida muchas veces, por este mundo. De manera que perdemos en buena parte el instinto de búsqueda de Dios. Esto es una cosa normal. Aún en este caso, que nosotros dejemos de buscar a Dios, Dios no deja de buscarte a ti, ¿no? Tú no le pidas a Dios que deje de buscarte a ti. Yo me olvido de Dios y que Dios se olvide de mí, pues eso no va a pasar. Eso no se lo puedes pedir a Dios. Dios no puede olvidarse de mí, aunque yo me olvide de Él. Él siempre me buscará, siempre.
y cada vez con más afán. Recordamos aquí, queridos amigos, el texto que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 49. Dice: ¿es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esto llegase a ocurrir, yo, Yahvé, no me olvidaré de ti. Nos fijamos en cómo puede ocurrir que una madre se olvide del hijo de sus entrañas. Esto es muy difícil, ¿no? ¿Cómo puede el pecado nublar el corazón maternal de una dama? Pues podría pasar, es difícil, pero puede pasar, ¿no? Esto, el día que acontece, pues es el día en que Satanás, ¿no?, tienta a la mamá de esta manera tan fuerte que puede llegar a olvidarse de su hijo, ¿no? Pero aunque esto ocurriera, aunque una mamá se le nuble su mente en el amor que tenga a su hijo, Dios nunca se olvidará de nosotros. Tú no buscarás a Dios, pero Dios no cesará de buscarte a ti. Porque muchos hombres en nuestra actualidad se han propuesto como finalidad o como meta de su vida vivir sin Dios, negarlo, rechazarlo, cualquier cosa que tenga que ver o que tenga que hacer referencia con Él. Aunque tú no busques a Dios, aunque no lo menciones y aunque vivas como si Él no existiera, Dios no cesará de buscarte a ti. Para explicar un poquito mejor, queridos amigos, esta afirmación, el catecismo nos va a referir a otro número mucho más adelante, el número 2577, que dice así: Dios es quien primero llama al hombre. ¿Olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz? ¿Corra detrás de sus ídolos o acuse a la divinidad de haberlo abandonado? El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Es un texto del Catecismo, el número 2577, muy, muy hermoso, que no podemos dejar de lado en referencia a esta explicación. Y nos menciona estos cuatro apartados, muy, muy interesantes. Primero, aunque el hombre se olvide de su creador. Fíjense bien qué afirmación tan interesante nos dice el catecismo. Aunque el hombre se olvide de su creador. Segunda, aunque el hombre se esconda de su creador, ¿no? Tercera, aunque el hombre corra detrás de ídolos. Y cuarta, aunque el hombre se rebote y acuse a Dios. ¿No? Aún en esos cuatro supuestos, Dios no deja de buscar al hombre. Son cuatro los que nos menciona el catecismo: olvido, escondite, correr y rebelarse o rebotarse. Siempre Dios no dejará de buscar al hombre. El catecismo también en este número 2577 ha puesto cuatro posibilidades en las que quedan reflejadas las distintas situaciones en las que nosotros podemos dejar de buscar el rostro de Dios en nuestra vida. Entonces vamos a hacer la primera. Aunque olvide a su creador. ¿Cómo puede ser esto? Pues por los afanes de la vida, por la pereza, por la dejadez. Podemos a veces ser tentados de perezosos y recurrir siempre a lo más fácil. Puede ocurrir que por esta tendencia que tenemos a lo más fácil y a la pereza, fruto del pecado en nuestra vida, podemos tener la tendencia fuerte al olvido de Dios. Pues aunque tú actúes así, Dios todavía te está buscando con pasión. El segundo, aunque el hombre se esconda de Dios. ¿Cómo? Por falta de confianza. Como Adán y Eva, que se escondieron de Dios porque oían las pisadas de Dios. Ese esconderse de Dios puede estar latente en nosotros. De muchas maneras me escondo de Dios. Porque si me presento delante de Él, me va a pedir una serie de cosas que yo no quiero que me las pida. Por eso me escondo. Me escondo de Él porque me parece que su rostro luminoso
va a poner al descubierto ciertas cosas que yo no tengo la determinación de cambiar en mi vida. Por eso, como dice el Salmo 139, ¿a dónde iré lejos de tu rostro? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me escondo en el abismo, allí te encuentro. El hombre a veces escapa de Dios, y allí donde vaya o allí donde se meta, ahí Dios está presente. Tercero, aunque corra detrás de ídolos. A veces nosotros los hombres corremos detrás de nuestros ídolos, en el sentido de que traicionamos a Dios, somos infieles a Dios, buscando ídolos en todas partes. En vez de buscar en nuestra vida al autor de los bienes, lo que hacemos es pasar nuestro tiempo buscando los bienes, olvidándonos de su creador. Eso también ocurre cuando nos entregamos a las cosas que también son creadas por Dios y son buenas, pero las tomamos en nuestra vida de tal manera que las idealizamos, que las endiosamos. Por ejemplo, el poder, ¿no? La sexualidad es creada por Dios, claro que sí, pero la podemos hacer una idolatría. El dinero es creado por Dios, lo necesitamos para vivir, para subsistir, pero lo podemos hacer de él una idolatría. En vez de buscar a Dios, te estás quedando apegados a los medios que tenemos en la vida para llegar a Dios. Es una idolatría. Ahí tendríamos que pensar en nuestra vida. ¿Cuántas cosas con las que vivimos, compartimos o usamos, hemos hecho de ellas un Dios? Y el cuarto, aunque te rebotes contra Dios, ¿no? En los momentos de rebeldía, en los momentos que nos levantamos sin ver el norte, ¿no? Sin saber el horizonte, ¿no? Donde más que esconderse, es un enfrentamiento que tenemos directamente con Dios. Estos momentos de rebeldía, estos momentos de sequedad, estos momentos como de noche oscura, ¿no? Donde hay veces le decimos a Dios, yo no creo en ti. Hay momentos en los que el hombre estalla en esta búsqueda. Por ejemplo, como lo vemos en el libro de Job, ¿no? Encontramos un Job que estalla porque le parece injusto el proceder de Dios, y entonces la criatura se rebela contra el Creador. Eso también nos puede pasar en algún momento de nuestra vida. En cualquiera de estas cuatro posibilidades que hemos visto hoy, queridos amigos, olvidarnos del Creador, escondernos del Creador, correrle al Creador o rebotarnos contra Él, en cualquiera de estas cuatro posibilidades, ¿no? Tú ten siempre presente esto. Te olvides, te escondas, corras, te rebotes, Dios por ello no va a dejar de buscarte a ti. Dios va a tener la santa paciencia de continuar convocándote, ¿no? De intentar, como siempre, estar diciéndote. ¿Cuántas veces, como decía Jesús en el Evangelio, ¿no? de Mateo 23:37, cuántas veces he querido reuniros como la gallina que reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no habéis querido? Esa frase famosísima que pronunció Jesús cuando estaba viendo a Jerusalén, que no le hace caso, y dice el Evangelio que Jesús ahí en ese momento lloró. ¿Cuántas veces he querido reuniros como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no habéis querido? Y Jesús llora en esta frustración humana. Incluso este pasaje nos lo recuerda en Jerusalén, esa hermosa iglesia que tienen ahí con el nombre de Dominus Flevit, una iglesia impresionante al otro lado del torrente Cedrón, viendo hacia Jerusalén, ¿no? Ahí Jesús lloró. Es decir, Jesús nos demuestra cómo Él nos busca apasionadamente, como una madre. Y Él nos va a dejar y nunca nos va a dejar de buscar, aunque nosotros no queramos ponernos debajo de sus alas. Es como si nosotros le pidiéramos a una madre que se olvide de su hijo, ¿no?
Imagínate cuando las mamás nos cuentan el dolor que sienten cuando su hijo le dice, olvídate de mí, mamá. Y uno le dice, pero ¿cómo es posible que tú le puedas decir eso a tu mamá? Tu mamá nunca se va a olvidar de ti por más que tú le grites, olvídate de mi mamá. Esta es la afirmación primera de este punto del catecismo que estamos hablando hoy. Hemos sido creados para Dios. Si le buscamos, seremos felices. Si cometemos la gran barbaridad de no buscarle, estamos negando nuestro propio ser, porque nuestro propio ser tiene implícita dentro de sí la búsqueda de Dios. Pero incluso en este caso, Dios te seguirá buscando a ti y tendrá infinita paciencia. Recuerda esto, infinita paciencia, y no retornará sino después de que haber llegado a tomarme como la oveja perdida, ponerme en sus hombros y llevarme al redil. Continúa el número 30 diciendo, pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Es decir, tenemos dentro de nuestro corazón una tendencia innata a Dios y Dios nos busca apasionadamente. Dios nos busca apasionadamente. Algunos dicen, pues yo no siento esa tendencia a Dios. Si es verdad que el deseo de Dios está inscrito en nuestro corazón, entonces ¿por qué yo me encuentro tantas veces o me encuentro a tantas personas que dicen por la calle que ellos no sienten nada? Que ellos no sienten a Dios, que ellos no experimentan a Dios y que ellos no tienen necesidad de hacer esta experiencia con Él. ¿No? Porque incluso tú y yo muchas veces lo hemos incluso experimentado. Hemos sentido a Dios como lejano de nuestra vida. El catecismo vuelve y nos baja a la tierra. Nos formula el principio. Una cosa es que por naturaleza Dios nos ha creado de una manera y otra es que por nuestro pecado, por el mundo, ese deseo de Dios pueda quedar como anestesiado. Este es realmente el principio. El deseo de Dios por naturaleza está ahí, pero el pecado nos ha anestesiado. Muchas personas que dicen y que niegan a Dios y que no lo experimentan y que nunca lo han visto, etcétera, etcétera, muchas veces es porque están anestesiados. Cuando alguien dice, a mí Dios no me dice nada, eso quiere decir no únicamente que el sentido religioso de esta persona no ha sido desarrollado, sino que su tendencia más íntima ha quedado anulada. ¿Por qué? Por el influjo del mundo, por el influjo del materialismo, porque esta parte de su vida en la cual ha recorrido sin esa búsqueda de Dios, está pagando la factura de sus propios pecados. Y entonces pasa un año y otro año y una década y otra década y uno no siente a Dios. Ha quedado anulada, ha quedado anulada. Y supone un esfuerzo muy serio de una persona para poder poner su inteligencia y su voluntad nuevamente para llegar a descubrir a Dios y para entender que solamente lo vamos a poder tomar en nuestra vida si lo vamos buscando, si hacemos en nuestra vida esa búsqueda de Dios una tremenda prioridad. Tiene que poner en juego todos sus talentos, todas sus capacidades, toda su inteligencia, porque en primer lugar, ¿no?, ha sido utilizada no solo para las cosas prácticas, sino como un utilitarismo. A veces utilizo mi razón, a veces utilizo mi inteligencia para decir si esto es mejor o no, o para encontrar solamente los medios más cómodos para vivir una vida mucho más fácil. Pero la inteligencia no solo tiene que responder a buscar estos medios para una vida más fácil y más cómoda, sino que nuestra inteligencia nos tiene que llevar a descubrir la verdad en nuestra vida, porque hemos sido creados para descubrir la verdad y para vivir en la verdad, y no solamente para salir al paso,
Cuando a un hombre le dicen, no le des tantas vueltas en tu cabeza, tú tranquilo, vive tu vida, vive día a día, procura disfrutar de cada momento y no te comas el coco haciéndote esas preguntas de quién eres, de quién te creó, o para dónde vas, o sobre la vida eterna, o sobre lo que hay más allá de la muerte. Tú no te enredes tu cabeza con eso, no te lo preguntes. Cuando uno entra por ahí, está renunciando a lo que es más íntimo en su inteligencia, que es buscar la verdad. Porque los hombres queremos vivir en la verdad, los hombres no queremos ser como las avestruces que meten su cabeza dentro de la tierra para no ver lo que está pasando a su alrededor. Los hombres no somos avestruces. No hacerse las preguntas claves de la vida: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué hay después de la muerte? No afrontar todas esas preguntas es utilizar la inteligencia para un fin utilitarista nomás, para ver cómo le saco más provecho al placer, cómo le saco más provecho a los progresos mundanos que me permitan una mejor calidad de vida, por ejemplo. Pero es renunciar a las preguntas últimas de la vida del hombre, que en el fondo son las que siempre más le preocupan. En la medida que va entrando la secularización, no solo se ha querido suprimir todo lo que ponga al hombre a pensar, y ha ido arrinconando el humanismo, ha ido arrinconando la filosofía, la lógica, la metafísica, y ahora dicen que solamente tenemos que hablar de cosas prácticas. Ya cuando uno le dice a una persona o a un joven, vamos a pensar, vamos a reflexionar, pues la respuesta es: ¿eso para qué? Solamente hagamos las cosas prácticas, ¿no? Como si lo práctico fuera lo único que diese sentido a la vida. Tenemos que poner todo el esfuerzo, queridos amigos, todo el esfuerzo en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para utilizar bien la inteligencia, para tener o para poder llegar a esa rectitud del corazón, a esa rectitud de la voluntad, que nosotros podamos lograr en los grupos, en las personas con las que trabajamos o quienes nos escuchan, a ir suscitando corazones rectos, corazones rectos. El corazón, según el lenguaje bíblico, es lo más profundo del ser, ¿no? Donde se decide todo, ¿no? Donde se decide si voy a amar a Dios o no lo voy a amar, si me decido si lo voy a seguir o no lo voy a seguir. Eso se hace dentro del corazón, donde se decide si voy a amar a Dios o lo voy a rechazar. Eso es lo que simboliza el corazón, la interioridad del hombre. Es muy importante que de cara a esta búsqueda de Dios, no únicamente utilizar bien la inteligencia, sino también la voluntad y el corazón. ¿Yo estoy buscando a Dios limpiamente? Me puedo preguntar. ¿Mi corazón qué anhelos tiene? ¿Ama la verdad? No solo es coherencia intelectual, sino también es el amor a la verdad. ¿Qué es lo que yo estoy buscando en mi corazón? A lo mejor busco compensaciones afectivas. Igual he hecho de mi yo el centro de la existencia y solo soy un narcisista. Y necesito de mí mismo para buscar a Dios, porque solo pienso en mí y necesito sanar esa voluntad egocéntrica para poder buscar a Dios. Necesito dejar mi egoísmo para poder buscar a Dios. El esfuerzo de encontrar a Dios es un esfuerzo serio, porque tenemos una fuerte capacidad todos de autoengañarnos. Parecemos que estamos como en camino correcto, pero lo que estamos haciendo es autoengañarnos. Autoengañándonos. Continúa el número 30 del Catecismo diciendo que también el testimonio de otros nos debe enseñar a buscar a Dios. También el testimonio de otros. No podemos ser autodidactas en esta búsqueda de Dios. Él mismo nos ha puesto mediaciones para que desde ellas encontremos su rostro. Nos ha puesto señales en el camino. Nos ha dado señales que a veces tenemos en los testimonios de los demás.
A nuestro alrededor hay testimonios suficientes para buscar a Dios, aunque también es verdad, ¿no?, que el que no busca a Dios, el que no quiere buscarle, el que no tenga un corazón recto, aunque esté rodeado de santos, no va a ser capaz de percibir las señales que Dios le ponga en el camino para descubrirle. Puede ocurrir que unos padres de familia sean muy santos y eduquen muy bien a sus hijos, pero sus hijos, por la ceguera, porque nunca escucharon, pues nunca han encontrado a Dios, aunque Dios se les haya puesto enfrente por medio de sus papás. A veces puedo tener rechazo de las mediaciones que Dios me ha enviado, y uno hacer un rechazo total de todas las mediaciones, de sus padres, de sus catequistas, de sus sacerdotes, y rechazarlas. Pero es obvio, queridos amigos, que esas mediaciones que tenemos existen, y a la hora de encontrarnos con Dios son necesarias. ¿Se pueden rechazar? Claro que sí, pero son necesarias. Uno puede rechazar la iglesia, claro que sí, en cualquier momento, pero ella va a ser necesaria. Los santos, los testimonios santos que hay alrededor nuestro, tantas cosas buenas que nos hablan de Dios. Los santos son como el espejo que refleja la luz de Dios. Y cuando uno dice, wow, esta persona, yo la veo y a mí me hace ver a Dios. Cuando yo escucho su vida, cuando yo escucho su acción, esta persona me hace ver el rostro de Dios. Eso es importante. Pero el problema es que muchas veces se nos presentan frente a nuestra vida los modelos que son incorrectos, ¿no? Son incorrectos. A veces utilizo mi racionalidad, a veces utilizo mi inteligencia, pues para ver otras cosas y no para ver lo que es correcto. Si los medios de comunicación, queridos amigos, hoy día tomasen el compromiso de difundir los buenos testimonios y no estar siempre exclusivamente o prácticamente centrándose en lo negativo, si hicieran eso, podrían llegar a tener un influjo muchísimo más grande en la búsqueda del bien y en la búsqueda de la verdad. Pero tenemos que reconocer que los testimonios buenos, poco se habla de ellos. Es mucho más fácil centrarse en lo negativo. Y sin embargo dice Jesús, y nos lo repite y nos lo recalca: alumbren así vuestras obras a los hombres, para que viéndolas den gloria al Creador. Por lo tanto, queridos amigos, tenemos que estar atentos a esos símbolos, a esos testimonios que Dios ha puesto en nuestro camino, y ser también nosotros un signo para que otros también crean en Dios cuando nos vean. Ponernos ante los ojos del mundo para que nos miren y que cuando nos miren vean a Dios. Y esto es una tremenda responsabilidad para cada uno de nosotros. Señor, podríamos decirle una pequeña oración a Jesucristo: Señor, que quien me mire te vea a ti. Y en vez de quedarme yo con la vanidad y con la sensación de que me estén mirando a mí, no soy yo, eres tú. Esto también me quitará el miedo a que me miren cuando estoy dando un testimonio. Porque la auténtica humildad no es del que se esconde, sino de aquel que no se deja amedrentar por las miradas de los demás. Aquel que hace lo que tiene que hacer por amor a Dios de una manera natural, ¿no? Hay un refrán que dice: ama como si nunca te hubiesen herido y baila como si nadie te estuviese mirando. Un refrán muy común que se escucha. Tú haz las cosas con la conciencia de quien está en presencia de Dios, y a mí la mirada de los hombres no me afecta. Y esa es la forma de dar testimonio. Quien te mire a ti, ve a Dios, porque tus obras buenas le remitan a Dios, a todo el que te vea. Ese es el testimonio tan grande que nos debe ayudar a acercarnos cada vez más a Dios. Y termina
el número 30 del Catecismo, citando un precioso texto del libro de las Confesiones de San Agustín que me permito citar textualmente. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y el hombre, pequeña parte de tu creación, pretende alabarte. Precisamente el hombre que, revestido de tu condición mortal, lleva en sí el testimonio de su pasado y el testimonio de tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Es muy conocida esta última frase, ¿no?, de San Agustín. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Pero también ayuda mucho, queridos amigos, y nos ubica y nos contextualiza el conocer la primera parte. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Termina aquí San Agustín, porque su texto de las Confesiones es un canto de alabanza a Dios. Cuando nos reunimos para la alabanza divina, se debilita el poder de Satanás y la concordia de nuestra fe le impide causarnos daño alguno. Es impresionante, queridos amigos, decir que cuando nos unimos para alabar a Dios, se debilita el poder de Satanás. Es interesante saber y descubrir que la alabanza divina es lo que más puede proteger al hombre y hacerle estar en un puerto seguro. Y tengamos en cuenta que esta es la finalidad de nuestra vida. Por lo tanto, hemos sido creados para alabar a Dios. Y eso tiene que brotar de nosotros en todo momento y en todo lugar. Bien sea porque hay tantas cosas buenas que nos llevan a alabarle, o porque hay tantas cosas malas que nos llevan a repararle. Por ejemplo, cuando uno escucha una blasfemia contra Dios, inmediatamente lo que tengo que hacer yo es alabar a Dios, ¿no? Alabarlo. Y con esa alabanza quiero reparar esa blasfemia que esa persona está diciendo. Dice San Agustín, tú mismo nos educas para la alabanza. Ser educados para la alabanza es algo clave. Y la Iglesia procura siempre educarnos para la alabanza. Toda la historia de nuestra vida es una estrategia, es un plan de amor de Dios para que lo alabemos. Y Él poco a poco nos va enseñando a alabarlo. Cuando uno ve la historia de su vida, dice, bendito sea Dios que tuvo paciencia conmigo, que me puso en el camino a esta persona para que me orientara, para que me iluminara. Bendito sea Dios. Y esta es la invitación en el día de hoy, queridos amigos, a hacer una lectura de nuestra vida en clave de alabanza. Eso suele ser muy bueno para nuestra vida, para nuestro corazón, para nuestra inteligencia. Los invito a que en un rato de oración hagan un repaso de su vida en clave de alabanza. Incluso diciendo, Señor, metí la pata en este momento de mi vida, pero sin embargo, yo te alabo, porque también en mis errores, también me has hecho aprender. Bendito sea Señor. Hacer una lectura de la vida en clave de alabanza. Dios nos educa para que lo alabemos. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. A veces esta inquietud interior que tiene el hombre se suele caracterizar por una tendencia ansiosa a buscar una cosa o a buscar otra cosa, pero en ninguna de esas cosas que vamos buscando encontramos la satisfacción. Por ejemplo, el consumismo lo tiene muy fácil, ¿no? El materialismo lo tiene muy fácil, porque el hombre pues es una víctima, ¿no? El materialismo, el consumismo, pues aprovecha este deseo que el hombre tiene de felicidad para venderle cosas, para que se apegue a esas cosas. Si el hombre no tuviese ese deseo de felicidad dentro de sí, las campañas publicitarias tendrían mucho menos efecto en nosotros. Es más, se quebrarían los negocios. Pero el consumismo se sirve de ese deseo de felicidad para encauzarlo
en lugar de Dios, lo intenta encauzar por otros caminos, de otros apegos, intentando que este hombre se llene de cosas que son banales, mas no necesarias, mas no indispensables, pero que le llenan ese vacío que tiene por no encontrarse o por no haber encontrado a Dios. Dios nos ha hecho para Él, ¿no? Nos ha hecho para Él. Y a veces, ¿cuántas veces nos hemos visto nosotros mismos yendo como de flor en flor, como una abeja que está de flor en flor un ratito en una, ¿no? En un ratito en la otra? Eso nos pasa a nosotros, ir de flor en flor, pero sin poner nido en nada, porque nada nos satisface plenamente, hasta que dejamos de buscar donde no pudimos encontrar, y cuando buscamos a Dios, lo encontramos y encontramos la paz. Nos has creado para ti, y he ido de flor en flor, he estado dando palos al aire, no sabía dónde buscar más, hasta que te encontré a ti. Esta es la historia, pues, queridos amigos, que también le pasó a San Agustín, ¿no? Que se mete en toda secta, en toda experiencia, incluso intentando encontrar la verdad, en aquello que su madre le había dicho desde el principio. Hijo, si yo te había bautizado, has tenido que pegarte todo este recorrido de experiencias enormes en tu vida para encontrar lo que ya tenías desde el inicio. Y así pasa a veces en nuestra vida, queridos amigos, que tenemos el tesoro que es Dios enfrente de nosotros. Y en vez de decir, Dios es mi Padre, qué feliz soy su hijo, soy hijo de Dios, nos tenemos que ir a dar una vuelta, un recorrido enorme, meternos en todo, experimentar todo, incluso perder todo, para comprobar finalmente que en mi punto de partida, es decir, en la gracia del bautismo cristiano, en la presencia de Dios en mi vida, lo tenía todo. Y mi corazón ha andado inquieto por todo ese tiempo, de flor en flor, hasta que he descansado en ti. Te encontré. Bendito y alabado sea Señor.